La solicitud se da luego de que esta semana el gobierno estadounidense agregara al Banco Central de Venezuela, lo que inhibirá la mayoría de las actividades emprendidas por el régimen ilegítimo. La Organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, BPEX, pidió este viernes al Departamento del Tesoro de Estados Unidos que incluya en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, a empresarios y contratistas del régimen de Nicolás Maduro. El pedido se da luego de que esta semana el gobierno estadounidense incluyera en esa lista al Banco Central de Venezuela, lo que inhibirá la mayoría de las actividades del Banco Central emprendidas por el régimen ilegítimo de Maduro, según manifestó en un comunicado el secretario del Tesoro, Steven T. En una nota difundida el viernes, BPEX pidió que aun cuando ya figuran en la lista de la OFAC algunos empresarios vinculados al régimen corrompido que impera en Venezuela, resulta necesario que se coloquen en ella a muchos más. Nuchin. La organización mencionó en ese sentido a Mauro Livi, empresario del sector de la alimentación, y a quien recientemente se le canceló la visa estadounidense, y a Alejandro Betancourt, quien actualmente vive en España. El exilio venezolano. Los sectores de la alimentación, energía eléctrica y petróleo son los más golpeados por la corrupción en Venezuela. La mayoría de los empresarios y contratistas venezolanos en estos rubros aumentaron sus fortunas, manifestó BPEX. La organización agregó que en paralelo los servicios han sido destruidos hasta el colapso, generando sufrimiento en la población venezolana. El pasado miércoles, durante un almuerzo en Miami, Florida, con el exilio cubano, el asesor presidencial John Bolton señaló que las sanciones al Banco Central de Venezuela restringirá a esta entidad el acceso a los dólares de Estados Unidos. El Banco Central de Venezuela ha sido crucial para mantener a Maduro en el poder, incluso a través de su control de la transferencia de oro por moneda, manifestó Bolton. Agregó que utilizarán su máxima capacidad para restringir a Maduro, y garantizar que sus amigos ya no roben lo que legítimamente pertenece al pueblo de Venezuela.